servís, haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo a la maestresala. Y se lo llevaron. Cuando la maestresala probó el agua hecha vino, sin saber el don que era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya hayan bebido mucho, entonces el inferior. Nada más tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús de Caná en Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Ahí está, ¿verdad? El principio de señales, el principio del ministerio del Señor Jesús, ¿verdad? Recordemos que el Evangelio de Juan fue escrito ¿para qué? Para recordarnos, para mostrar que Jesús es el Hijo de Dios, la divinidad y la mesianidad de Jesucristo, ¿verdad? Entonces, el capítulo 1 empieza hablando, ¿verdad?, de Jesucristo, pero aquí ya el 2, Él entra en escena plena, ¿verdad? Y ya entra con discípulos. ¿Con cuántos discípulos dijimos que entran? No. ¿De la madre? Con 6 discípulos, ¿verdad? Sí. Con 6 discípulos. 6 tinajas de piedra. ¿Y los discípulos? Eran 5. 6 discípulos, ¿sí? 6 discípulos. ¿Y los 6 tinajas? El número de discípulos con los que llegó fue 6. 6 porque fueron, ya vimos, Pedro, Juan, Jacobo, Andrés, Felipe y Natanael. Están los 6, ¿no? Entonces Jesús ya va llegando ahí, va iniciando su ministerio con esos primeros 6 discípulos, que es a donde llega a las bodas de Caná de Galilea, ¿verdad? Fíjense cómo fue guiando el Espíritu Santo a Juan, el apóstol, para escribir este libro. Primero hace una introducción y ahorita ya empieza a emerger ya realmente Jesucristo. Y la primera señal que hace para mostrar su divinidad es ¿sobre qué, hermanos? Sobre los elementos. ¿Sí? Cambiar la naturaleza del agua, de agua a vino, ¿sí? Son 2 consistencias diferentes. O sea, Jesús demostrando ahí que puede afectar ¿qué? Los átomos, que puede afectar las moléculas, que puede afectar sin ningún problema para él, ¿sí? Es Juan, Pedro, Jacobo, Andrés, Felipe y Natanael. Pero les voy a preguntar de memoria, hermanos, de memoria para la siguiente clase. Oye, ¿no le vas a hacer examen? No. Ahora, hay 8 milagros que Juan relata en el Evangelio y este es el primero. 8 milagros para demostrar que Jesús es el Hijo de Dios y su divinidad. No quiere decir que nada más hizo esos 8 milagros, hizo muchísimos más, ¿verdad? El mismo apóstol Juan al final dice: si se escribieran todos los libros de todo, no alcanzaría, ¿sí? Pero estos 8 milagros los escogió el Espíritu Santo y se los puso a Juan para que demostrar con eficiencia que Jesús era el Hijo de Dios, ¿verdad? Y el primero es, decimos, el agua hecha vino, ¿verdad? El segundo creo que fue cuando paró el paralítico. Lo vamos a ir viendo. Fue cuando ese de él sanó. No. Cuando le dijo de Juan que de las aguas, que él tuviera fe en él y llenara el agua. No, esa ya está como a la mitad. Entonces ya ahorita lo vamos a ir viendo ahorita lo vamos a ir viendo. Entonces, ahí estamos nosotros viendo, ¿verdad?, la divinidad de Jesucristo, el primer milagro, el primer principio de señales que hizo Jesús en su ministerio, ¿verdad? Por ejemplo, veamos Hechos capítulo 2, versículo 22.
Congruente con el asunto. ¿Este es qué? 2:22, por favor. Varones israelitas, oíd esta palabra, Jesús Nazareno, varón observado por Dios de vosotros con las maravillas y prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros, por medio de él, como vosotros mismos sabéis. ¿Verdad? Que Dios hizo varias señales, ¿verdad? A través de él y a través de la palabra, ¿verdad? La cantidad de milagros no es lo importante. Si lo fuera, pues Juan hubiera relatado un montón de milagros, ¿sí? Escogió nada más 8 para demostrar la divinidad de Jesucristo. Esto nos demuestra, hermanos, que lo importante no es los milagros, si lo importante es el contenido que hay en la palabra, ¿verdad? Juan escoge 8 nada más. Bienvenidos, hermanos, Dios les bendiga. Tarde pero seguro. Buenas noches, Dios les bendiga. Buenas noches, pásenme, siéntense. ¿Sí? Entonces vemos que escogió ahí, ¿verdad? Dice la palabra de Dios en lo que leímos. Al tercer día, ¿verdad? ¿Al tercer día de qué? De que cuando Jesús eligió a Felipe, ¿verdad? Al tercer día después de que Jesús elige a Felipe es que sucede esto, que Jesús llega a estas bodas, ¿verdad? Y aquí hay algo que notar en este pasaje bien bonito. Jesús, siendo el Hijo de Dios, ¿verdad? Siendo el Mesías, Él no era un ser antisocial. Eso debemos de entenderlo, hermanos, ¿sí? El hecho de ser cristiano no debemos de ser antisociales. El hecho de que Jesús llegara a una boda demuestra que Él le gustaba socializar con la gente. Es más, si nosotros leemos los evangelios vamos a ver que Jesús iba a la fiesta de los publicanos. Y si nosotros como Juan y los evangelistas no describen cómo era la fiesta de los publicanos, pues nosotros, si nada más leemos así y no investigamos a profundidad, ¿verdad? Vamos a quedar como una fiesta, a lo mejor que pues pastelito. No, la fiesta de los publicanos, hermanos, era algo fuerte, ¿eh? Los publicanos eran gente odiada por el pueblo judío, no querían a los publicanos, los rechazaban rotundamente. Por lo tanto, los publicanos, los únicos amigos que tenían eran las rameras y los ladrones y algunos funcionarios de gobierno romano. Por lo tanto, podrán imaginarse cómo eran las fiestas de los publicanos. Historiadores que narran eran fiestas, ¿verdad?, donde había mucho alcohol, mucho detalle. Y sin embargo Jesús llegaba allí, pero haciendo ¿qué, hermanos? Dando testimonio. Entonces no debemos de ser seres antisociales. Si nos invitan a unos 15 años, ¿qué debe hacer un cristiano? Ir, pero ser testimonio. Si te invitan a la iglesia católica, ahí sí no ir. La mala tú lo no, pero nosotros vamos a ir explicando, no se preocupen, pero nosotros tenemos que ver que no debemos de ser antisociales. Antisociales, eso no debe de ser. Lo vamos a ir viendo, por ejemplo, cuando lleguemos el sábado con la iglesia de Pérgamo, vamos a ver a lo que se refiere todo esto. Pero a Jesús le gustaba estar entre la gente. Por eso a Jesús lo señalaban como, ¿cómo le decían los religiosos a Jesús?
comedor y bebedor con pecadores. Así lo señalaban. No escuché bien, perdón. Comedor y bebedor con pecadores. Siempre se juntaba con gente humilde, con pescadores comían, con publicanos. Así es. Con todo el mundo. Con todo el mundo, hasta con los mismos fariseos, iba a sus casas, ¿verdad? Al caso de la mujer que derrama el alabastro en sus pies, ¿verdad? Estaban en casa de un fariseo, Jesús. Entonces nosotros podemos ver cómo Jesús no era antisocial. Muchas veces nosotros, ¿verdad?, confundimos la santidad con la religiosidad. La santidad no es un acto externo, hermanos, la santidad es un acto interno. ¿Qué es la santidad? La santidad no es un acto externo, es un acto interno que parte del corazón hacia afuera. ¿Qué dijo Jesús? ¿Qué es lo que contamina al hombre? ¿Lo que entra o lo que sale? Lo que sale, ¿verdad? Lo que sale. Porque de ahí parte la santidad. Entonces, yo me puedo parar, ¿verdad? Me invitan unos 15 años, voy. Mi interior va a demostrar lo que soy hacia el exterior. No el exterior va a demostrar, o sea, no voy a hacer que el exterior, cuando el interior en realidad está negro. Entonces yo, donde vaya, como Jesús, donde fue testimonio siempre. A donde vaya, donde me inviten, tengo que ser luz. Por eso Jesús les dijo, le respondió a los fariseos cuando come y bebe con pecadores, si supieran y se juntara con ellos, ¿verdad? Y Jesús, ¿qué se lo voltea y qué les dice? Los que están sanos no tienen necesidad de médico. ¿Sí? Los enfermos son los que necesitan al médico. Y como yo soy el médico, dice Jesús, y ellos son los enfermos, yo tengo que estar con ellos. Así es el cristiano. Nosotros, ¿en dónde debemos de estar? Con los enfermos. Y no hablo que nos metamos a los hospitales también, pero hablo de la gente que necesita oír de Jesucristo, ¿verdad? Y eso nos lo enseña Jesús a hacer así, en este milagro. Ay, perdón. Se cree que en este tiempo, hermanos, José, el esposo de María, ya no vivía y que tenía tiempo que había muerto. ¿Sí? Por lo tanto, algunos teólogos, aunque la Biblia no nos los dice, ¿verdad?, algunos teólogos objetan que Jesús empezó su ministerio a los 30 años porque tuvo que hacerse responsable del mantenimiento de su mamá y de sus hermanos hasta que sus hermanos llegaran a una edad donde pudieran sostenerse por sí mismos, ¿verdad? Lo que dicen, no hay nada que lo compruebe, aclaro. Pero yo creo que Jesús inició su ministerio en el momento exacto en que Dios destinó que fuera, ¿verdad?, a la edad de 30 años. Pero lo que sí es cierto es que José ya no vivía en ese tiempo. ¿Sí? Caná de Galilea. ¿Dónde quedaba Caná de Galilea? Esa es una gran pregunta que hasta la fecha no podemos responderla totalmente. En ese tiempo había varias Canás. Entonces, aún no han determinado bien cuál es la Caná de Galilea. Y hay que ser sinceros. ¿De qué existió? Existió porque la palabra de Dios lo dice. ¿Cuál Caná era de todas? No lo sé. No lo sabemos. Lo estuve investigando, indagando, profundizando, pero la verdad no hay algo que lo describa bien. ¿Sí? ¿En qué año estaba Galilea? Galilea estaba por la zona donde está es que se me fue el nombre, el mar que queda en... No, es que Israel está así y hay uno que es como un lago también que le decían mar. Se me fue ahorita el nombre. ¿Por el mar Mediterráneo? No, porque ya el mar Mediterráneo está fuera de Israel. Es un lago que queda en... No sé, Ahí está. A ver, es que por eso pregunto si era en ese, porque dice Caná de Galilea, dije, bueno, por Galilea.
Ya el mapita el mío no trae. Ah, no sé. ¿Qué Biblia es esta? No, la mía también. Sí, es un... Pues ahí lo dice, pero la realidad, yo también creía que ahí, pero lo que dicen los historiadores es que realmente no se conoce. Dice Caná. Ajá. Pero que había varias Caná ahí, varias. ¿A cuál se refiere? No lo sabemos, es lo que dicen los historiadores. Aunque algunos mapas la posicionan ahí, pero los exegetas así profundos dicen que no hay... O sea, si viniera un ateo, historiador, nos acribillaría con eso. No, pues mira, es que aquí está Caná. Nos iba a decir, mira, aquí están los libros de historia, vete a este. No existe. Entonces eso pasaría. No sabemos realmente a qué zona se refería, ¿sí? A cuál, porque dicen que había como 4 o 5 Canás en ese tiempo. Entonces, ¿a cuál se refería? No, es lo que no saben. Fíjense, entonces dice que, ¿verdad?, llegó a Caná de Galilea y que la madre de Jesús ya estaba allí, ¿verdad? Se cree que la madre de Jesús estaba dentro de los organizadores de esa boda. ¿Por qué? Porque detectó rápido que faltaba vino, ¿verdad? Entonces quiere decir que estaba dentro del comité organizador de la boda. Algunos dicen que a lo mejor era la suegra del novio, era la hermana de María. Algunos opinan, Salomé, ¿verdad? Entonces, algunos piensan que por eso María estuvo involucrada. Perdón, se me lengua la traba a veces. Estuvo involucrada ahí en ese comité organizador y por eso detectó rápidamente que hacía falta el vino. Por eso pudo dirigirse a los servidores para decirles hagan lo que él dice, ¿sí? Entonces tenía cierta autoridad María en esa fiesta. Entonces era una organizadora, por lo tanto conocía a los que se estaban casando, ¿verdad? ¿Ok? ¿Alguna duda, hermanos, hasta aquí o algo? Ahora, aquí los servidores no se debe de tomar, no, el griego no es doulos, no eran esclavos, eran diáconos, eran servidores. Diáconos no de iglesia, sino diáconos en el sentido de lo que significa la palabra, servidores. Quizá eran mismos amigos de los novios que se ofrecieron para servir y ponerse a un nivel de servidores, ¿verdad? De estar... Ándele, los meseros, garroteros que conocemos hoy en día, ¿verdad? Ellos eran, sí, a los que se refieren. No eran esclavos porque podemos confundirlo, ¿verdad?, con esa parte. ¿Mande? Ajá, a los... Sí, al término que manejaríamos ahí es como dice la hermana Jenny, meseros, eran meseros, no eran ni esclavos, ni eran gente que vino a ayudar, a apoyar en la ¿sí? Quizá eran gente de pocos recursos porque el vino se les acabó muy rápido, ¿verdad? Entonces, la fiesta de boda en los términos judíos duraba una semana. Duraba una semana y durante esa semana se iban añadiendo los invitados. Entonces, eran fiestas, ¿verdad? ¿Es pecado tomar vino? ¿No es pecado tomar vino? Es pecado capital, hermana. Tienes que hacer 7 Padres Nuestros y... Mientras no nos inviten, sí es pecado. Ya cuando nos Por ejemplo, si estoy en la comida y quiero tomar vino, ¿sí lo puedo tomar? Claro. Sí. Ya, lo que pasa es que no vino ese día. No vino cuando ya explicamos. Sí. Yo siempre digo, toda la botella. Sí, no toda la botella, porque eso ya es borrachera. Entonces, tomar, ya lo explicamos esa vez, ¿no? Tomar vino, tomar una cerveza, tomar una copila de tequila, de whisky, no es malo, no es pecado. El pecado es el excederse. Y explicamos, y otra vez para los que no vinieron, por favor, ya tienen que estar viniendo más. El pecado, ni siquiera la borrachera es pecado. Pero ¿por qué la Biblia prohíbe emborracharse? Porque el emborracharte te lleva a pecados terribles. Así es. Entonces, ese es el detalle, hermanos. ¿Sí? Eso es lo que debemos de entender. Por ejemplo, Noé se emborrachó.
Y quedó todo tirado ahí, ¿verdad? Pero quedó todo desnudo. Y lo vio su hijo. Como el que Y eso fue pecado mortal, ¿verdad? como el de andar tomando y atropellar y atropellar a una persona. Sí. También. Los des- Ya no se aroma nada de entonces, no, yo si me tomo Ok. Caribe ya. ¿Por qué yo no tomo cerveza? Bueno, está bien, valen las preguntas. Hermanos, porque yo soy muy santo. No, lo que pasa, lo que pasa es que la palabra de Dios, para los que están en un liderazgo cristiano, pastor, por ejemplo, sí dice Timoteo, Pablo escribiendo a Timoteo, no vino. O sea, definitivamente no. O sea, yo no puedo. Nosotros sí. A los diáconos y ancianos se les autoriza un poco de vino, ¿verdad? Un poco. Pero al pastorado, definitivamente, al anciano que esté enseñando la palabra de Dios, Está en santidad. no. Por ejemplo, ahorita que se está hablando del vino, aquí en esta iglesia, vamos a decir, no hay comunión, o sea, con Cristo, no hay la Santa Cena. Ah, sí la vamos a tener, ¿cómo no? Sí. Y ahí hay vino y pan. Y hay vino y pan. Pero ese... Levadura y vino, ¿no? Y vino. Por ejemplo, Un poquito de vino. Sí. el que llaman vino de consagrado, que lo venden en hoyos, el vino de hecho de uva, De uva. Entonces levadura es como una de Ay, Sí. vino de uva, eso, yo veo a los sacerdotes. Bueno, en la escuela siempre hay misa. Y todos tenemos que bajar. Y estamos ahí y vemos que el sacerdote al final agarra la copa. Suco, sí. Yo lo he visto. Ahora, Sí, los sacerdotes pues, siempre se toman la... No, porque es que nosotros, por ejemplo, a los niños, a los alumnos, les piden, por ejemplo, a la niña una botella de vino y consagrar a la niña. Las botellas son y se reparten a las iglesias de Veracruz. Y ahí en la escuela también se quedan algunas y se van para las niñas. Son 400 niños, cada niño una botella. Y por ahí otras para las mujeres. No, se guardan y unas se las dan a los niños y las reparten a las iglesias. Sí. Pero siempre veo que agarran en la copa, le dan a la gente y luego se tocaban lo de la copa y la limpian. Sí. Sí, no, ya son rollos, ¿verdad? Entonces estaría en contra de lo que dice la Biblia, ¿no? Sí. Que no deben de tomar la copa. No dado al vino, dice la Biblia, ¿ah? Que el obispo sea no dado al vino. O sea, no. A lo mejor No, se embriaguez. muy de vez en cuando sí. Pero tiene que ser muy sigiloso. Como les conté ese ejemplo, ¿no? De mi vecino, que yo estaba con ellos en las carnes asadas y me pasan unas, me dice, toma una cerveza. Y le dije, no. Ah, te lo prohíbe tu religión. No. Te equivocas, no me lo prohíben. ¿Cómo? Digo, no, yo si quiero me la tomo y no peco ante Dios. El problema es que tú me ves nada más tomándome una, pero el que está allá, el que va pasando, el que no sabe que me estoy tomando una. Y si al rato voy y le predico el evangelio y lo veo medio borracho y lo exhorto y me va a decir, ¿qué me vienes a decir a mí? Yo te vi y estabas también. Entonces, por eso me guardo de no tomar. Más bien, esa es la causa principal, hermanos, y total por la que yo no procuro, bajo ningún término, no tomarme ni siquiera un poco. ¿Por qué? Por amor a los perdidos. ¿Sí? Pablo dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Si mañana le invitamos una cosita, no la vas a Depende de qué sea. No. Quiero un pescado acá. Porque mañana es el cumpleaños de ¿Me quiere? mañana es su cumpleaños y mañana es el día de la mamá. Entonces yo soy la única mamá. No, la mamá es todos los días. Bueno, pero... Todos los días. El 12 es Ah, van a hacer algo mañana. su cumpleaños. Ah, Mañana y el ah. Ella es 12, así que vamos a celebrar mañana. Sí. Bueno, ¿Y pues... después dónde no es? ¿Eh? Es en julio, ¿no? Julio, hasta julio. Igual que Juvenía. Igual que julio. El mío es 10. el 22 de mayo, ¿eh? A Sí. ver. ¿Ah, sí? De El este mío, mes. Bueno. el mío es mañana. Fíjate, Hay que festejar los 10 luego días de festejan a la mamá y de mí siempre. Ah,
Ay. No, pero la mamá es todos los días. No, eso es del mundo. Es un festejo del mundo. El cumpleaños también. Es que es lo que les digo. O sea, no podemos satanizar tampoco los días. Si por ejemplo, si uno dice, hoy celebramos 10 de mayo, Día de las Madres. Algunos cristianos exageramos, ¿verdad? Y decimos, no, celebrar el Día de la Madre es del diablo. No, hermano. Es que todo lo que haga el mundo es malo. Entonces, ¿cómo vas a una escuela? ¿Quién la creó? Cristo no creó los sistemas de escuelas que tenemos, lo creó el mundo. Entonces no vayas a las escuelas. Bueno, tengo una amistad de años, una amiga desde la primaria. Ahorita no la he visto porque se fue a Estados Unidos hace como 10 años. Y ella es mormona. Y me invitaba a su iglesia y yo la acompañaba a las fiestas. Pero cuando estaba tomando café y venía el pastor de su iglesia, agarraba la taza y me la pasaba. O el cigarro me lo pasaba. Y yo no fumo. Ella sí fumaba. Yo no odio el cigarro. Yo a mí me da asco el cigarro. Y me lo daba a mí. Y el pastor venía y decía, qué bien que no fumas. Le decía a Amelia, qué bien que no fumas. Qué mal te besé. Y yo, odio el cigarro. ¿No puede tomar café? No tenía que tomar café. Porque le daña el cuerpo. Porque es del diablo. Y ella le dieron su medalla de virtuosa hasta no sé quién, ¿no? Porque no tomó café y cigarro y ella fumaba y yo era la que no tomaba. Digo, nomás me daba risa porque decía, es que yo no entiendo por qué no prohíben en la iglesia que es del diablo el café y el cigarro. Y ahorita, precisamente, vamos a ver en este caso algo de lo que estamos viendo aquí. En el caso de Jesús en las bodas de Caná de Galilea. Fíjense, dice, fueron invitados Jesús y sus discípulos, ¿verdad? Dice ahí el texto. Esta frase la aclara Juan y la pone ahí, ¿verdad? Para evitar precisamente lo que algunos teólogos argumentan en sus libros, que no sé de dónde lo sacan, que el vino se acabó porque Jesús y sus discípulos no estaban invitados y llegaron de sorpresa. Y el texto dice claramente que fueron invitados Jesús y sus discípulos. O sea, Jesús fue como invitado y sus discípulos fueron invitados. Jesús no llegaba a una fiesta, a un evento, si no era invitado. Y mucho menos traía gente para hacer carga, ¿verdad? Si no eran invitados, no venían. Entonces nosotros tenemos que ver esa parte, hermanos, y también aprender de Jesús. Si no somos invitados, no ir y no enojarse. ¿Sí? Entonces esa es la parte que nosotros tenemos que ver, ¿sí? Pero esta parte que pone Juan, qué bueno, le digo, porque yo no entiendo a algunos comentaristas por qué argumentan eso de que el vino se acabó porque Jesús llegó y sus discípulos y no estaban invitados. O sea, qué error tan grande, ¿verdad? Fíjense, en Medio Oriente en esos tiempos era algo muy serio que se acabara el vino. Era algo tremendamente serio, hermanos, que el vino se acabara. Era tan serio que la familia de la novia podía demandar al esposo, al novio, por ese detalle. O sea que el vino era una de las cosas importantes dentro de la boda. No se debía de acabar, en pocas palabras. Quería decir que el esposo, que el novio calculó mal o que se quiso ahorrar un dinero, ¿verdad? Y eso era una afrenta para la familia de la novia. ¿Por qué? Porque ante los orientales, ante la gente, el pensamiento oriental de ese tiempo, y hablamos judíos y gentiles de ahí, de esa zona, ¿verdad? Significaba, hermanos, que no se le tomó el valor adecuado a la novia. Acuérdense que había a veces cambios de lote, que el novio le pagaba al suegro un dinero como dote, ¿verdad? Por todo lo que invirtió en la novia, ¿sí? Muchas cosas. Entonces esta falta era terrible, le digo, a tal grado que la familia podía levantarle una demanda al novio por ese detalle, por no tener cuidado ahí. Además de que ante las familias, la nueva familia, entiendan esta filosofía oriental,
familias, si veían que se les había acabado comida o que se les había acabado vino, decían, es porque ese matrimonio está mal. Porque iba a ser un matrimonio al fracaso. En la filosofía oriental, ¿no? No quiere decir que la Biblia diga eso, pero en la filosofía oriental. Entonces, vean a María en ese momento como organizadora y quizá familiar, ¿verdad? De los novios, ver que se acabó el que el vino, bye. Entonces imagínense la preocupación que tenía. Y en ese momento, aunque la Biblia no lo dice, ¿verdad? Yo supongo, es suposición mía, María se acordó de las palabras, ¿verdad? Él salvará a su pueblo. Entonces, esa María entendió el mesianazgo de Jesús en ese momento. Y fue ante Jesús y le dijo, no le mandó, ¿verdad? Sino le pidió humildemente. La acción del griego es pedir con prudencia, ¿verdad? Le pide, le dice, Señor, buenas, sí. Ya no va a caber aquí, de este lado no cabe. Estamos en un lugar bastante con la hermana tuya. Hasta que Dios diga, yo no voy a presionar a nadie. Entonces, bienvenida Alba. Entonces vemos, ¿verdad?, a María acercándose a Jesús y diciéndole, Señor, Jesús, no tienen vino. ¿Qué le está diciendo? Hay una emergencia, Señor. El novio se va a poner en problemas y recurro a ti porque sé que tú tienes la solución para este problema. No lo está diciendo en la Biblia, pero María va con esa intención. María conocía a su hijo. ¿Quién mejor puede conocer a una persona que una madre a su hijo? ¿Verdad? Y sabía el carácter de Jesús. ¿Cómo era el carácter de Jesús? Como el carácter de Dios, ¿verdad? Porque era Dios mismo. ¿Y cómo es Dios? Misericordioso, que se mueve a misericordia. Entonces María sabía perfectamente que al acercarse a Jesús ante esta necesidad tan grande que tenía el novio porque iba a quedar muy mal, ¿verdad? Sabía que Jesús tenía la solución para eso. Y en parte también algunos dicen que María le dijo esto para que es tu tiempo de manifestarte como el Mesías, ¿verdad? Pero en ese lado Jesús la frena y lo vamos a ver. Cuando Jesús, ¿verdad?, María le dice, Señor, se acabó el vino. ¿Qué dice? ¿Cuál es la respuesta de Jesús en el versículo 4 del capítulo 2? Juan capítulo 2 versículo 4. Y fueron todos llenos del Espíritu. Juan. ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no he venido conmigo, ¿Sí? ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Esta parte de que Jesús le dice, aún no ha venido mi hora, es precisamente eso. No ha llegado el tiempo en que yo me manifieste. Aún no es el tiempo, María. Fíjense, pero cuando Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Jesús no utiliza el griego meker, que es madre, ¿sí?, sino utiliza el griego gumai, que significa mujer, ¿sí? Significa mujer en un sentido respetuoso, ¿verdad? Aquí lo que Jesús le está queriendo decir a María son dos cosas. Una, no ha llegado mi tiempo para manifestarme a Israel. Dos, y aquí viene lo interesante por el griego. Jesús con el griego gumai le está dando a entender a María, ya no tienes que ver conmigo. Mi mesianazgo es independiente a tu nivel de madre. Es lo que le está diciendo ahí. Por eso Jesús ya no utiliza el meker, madre, utiliza gumai, mujer, en sentido respetuoso. Yo siento que ella como su madre sí está viendo lo que él estaba haciendo. Ella sabía, ¿no?, quién era en realidad. Entonces aquí viene el primer milagro. ¿Es el primer milagro? Porque dice, bueno, estaba escuchando, pero como ya me espantaron, aún no ha venido mi hora, es
Es por eso que decía que no podía todavía manifestar. Como el Mesías ante la gente. Dice, aún no ha llegado ese momento. Porque algunos opinan que María, al decirle, Señor, no hay vino, era una, la necesidad, y dos, es tu tiempo para que te manifiestes, para que la gente vea que eres el Mesías. Ajá. Y por eso Jesús le dice, no ha llegado mi hora todavía. Y cuando le dice, ¿qué tienes conmigo? ¿Qué tienes conmigo, mujer? O sea, Gumay, ¿qué tienes conmigo, mujer? O sea, está haciendo ya una separación entre él y María. Como diciéndole a María, a partir de este momento, ya no te metes en mi vida. Porque ahora empiezo mi ministerio, y mi ministerio es totalmente independiente a ti. Y es lo que debemos de entender. Por eso le dice, ¿qué tienes conmigo? Fíjense lo que le dice, ¿qué tienes conmigo? O sea, ¿qué parte hay entre tú y yo? La pregunta, ¿qué parte hay entre tú y yo? Ahí está, mujer, no maker, no madre. ¿Qué hay entre tú y yo, mujer? Ya hay una apertura. ¿Sí? Ya hay una separación. No quiere decir que Jesús con esto le estaba diciendo, sácate, ya no quiero verte en la vida, ¿verdad? Sino dándole a entender a María, tú ya no influyes sobre mí. Tu misión ya terminó. Así es, tu trabajo ya terminó. A partir de aquí, yo empiezo mi obra a la cual me mandó el Padre, ¿verdad? ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Pregunta? ¿No? Ahora, como les digo, el griego gumai no es algo despectivo, aclaro. Algunos pueden decir, ¿qué tienes conmigo, mujer? No, tampoco Jesús habló así. Le habló con cariño, pero dándole a entender ese sentido, ¿sí? Lucas, por ejemplo, vamos a ver cómo Jesús hace esta separación, ¿verdad? Lucas capítulo 8, versículo 19 al 21. Lucas capítulo 8, versículo 19 al 21. 18. Lucas 8, Lucas 8, versículo 19 al 21. Lucas capítulo 8, versículo 19 al 21. Entonces, ¿lo puedo leer? Sí. Entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Y se le avisó diciendo, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Él entonces respondiendo les dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. ¿Verdad? Entonces nosotros vamos a ver y vamos a citar algunos ejemplos donde tanto María como sus hermanos quisieron influir en el ministerio de Jesús. Se cree que aquí en este hecho que está relatando Lucas es que tanto María como sus hermanos iban a buscar a Jesús para sacarlo de ahí y llevárselo a la casa, ¿verdad? Entonces, pero Jesús, cuando la multitud le dice, oye, tu madre y tus hermanos te buscan allá afuera, como diciendo, sal, o sea, quieren que salgas. Así es. Y Jesús, ¿qué responde? Mi madre y mis hermanos son todos los que oyen y obedecen la palabra de Dios. Así es. Entonces, otra vez, hace la separación una vez más. O sea, ya mi familia no influye sobre mí. Ya mi ministerio empezó. Ya empezó mi obra mesiánica totalmente. Y ahora sí hay una separación total entre ellos y yo. Y ahora cambia la relación. Ahora todo aquel que oye y obedece la palabra de Dios pasa a ser mi madre y mi hermano, ¿verdad? Fíjense qué gran privilegio, hermanos. Luego ahí leemos Lucas capítulo 11, versículo 27 y 28. Lucas capítulo 11, versículo 27 y 28. Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él dijo, antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Ahí está, ¿verdad? Entonces, ahí les va, hermanos, somos más bienaventurados que María.
Porque el mismo Jesús dijo antes. ¿Qué quiere decir ese antes? Antes de ella están los que oyen y creen en mi palabra. Antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Él siempre estaba dirigido solo hacia su Padre. Así es. Como decían de los apóstoles y eso que luego glorifican. ¿Cómo se dice la palabra? ¿Lo qué? Que quieren glorificar. ¿Sí? Se les olvida que la dirección es hacia allá. Hacia Dios. Ajá, Exactamente. y eso es lo que está haciendo aquí Jesús, dirigiéndose hacia el Padre. Entonces vemos cómo María en sí desaparece ya del mapa. En sí, creo que la última mención de María es en el capítulo 5 de Juan, y de ahí ya no se nombra hasta el momento de la pasión, del momento en que es llevado a la cruz, ¿verdad? En la vía. Hasta ese momento empieza a aparecer María otra vez, pero ya en el transcurso de su ministerio desaparece. ¿Sí? Nosotros la última inclusive mención de María en el Nuevo Testamento está en Hechos capítulo 1 versículo 14. Es la última mención de María como la madre de Jesús. Hechos capítulo 1 versículo 14. Hechos capítulo 1 versículo 14. Perseverando unánimes en oración primero con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. ¿Me vieron? Entonces, pero Hechos la cuenta como alguien más de la iglesia, no como alguien principal, sino como alguien más de la iglesia. ¿Sí? Entonces es la última mención. Ahora, hay una María que se menciona en Romanos capítulo 16, versículo 6. Romanos capítulo 16, versículo 6. Una María conocida. Saluda a María, la cual que ha trabajado mucho en religión. No, la hermana de Lázaro, ¿no? Podría ser la hermana de Lázaro, no se sabe porque no dice. Pero no puede ser María la madre de Jesús, porque siempre en la escritura cuando se refiere a María, acuérdense que como no había apellidos, le ponían para identificarla, María la madre de Jesús. Aquí en este caso no ponen eso, es el único caso. 2. Romanos fue escrita entre el año 57 y 58 después de Cristo. A ese tiempo María debería haber tenido una edad entre 77 y 80 años de edad. ¿Sí? Por lo tal ya estaría muy anciana como para poder salir de Jerusalén y viajar hasta Roma. Porque la epístola a los romanos le está hablando a los hermanos que están en Roma. Además de que no hay evidencia histórica que María haya salido de Nazaret, ¿verdad? Y a esa edad que tenía ella ya había fallecido Jesús, que fue cuando fue crucificado. Si María la de ahí fuera, sí, porque Jesús murió en el año 33. O sea, acuérdense que Jesús murió y María estaba viva. Sí. Y cuando Él resucita. Por la edad que comentaste, por eso te preguntaba si por la edad fue antes y por esa edad más o menos ya no podía salir. Sí, ya estuviera muy anciana como para viajar. Eso es uno de los argumentos por los cuales esa María que se menciona en Romanos capítulo 16, versículo 6, no puede ser la madre de Jesús, porque ya sería una persona muy anciana, de 80 o quizá más años de edad, viajando hasta la ciudad de Roma, ¿verdad? Viviendo ya en la ciudad de Roma y trabajando dentro de la iglesia, o sea, apoyando a los ministerios, ¿no? Entonces no puede ser. ¿Sí? Yo siempre he tenido de la Biblia. Sí, dime. Ese Moisés, ¿cuántos años tenía? Porque una Biblia que leí decía a los 300 años, o Moisés a la edad de 200 años, algo así. ¿Sí vivió esa edad? ¿Quién, Moisés? Moisés. No. No me acuerdo dónde leí que decía Moisés a los 200 y tantos años. No. Pero yo dije,
No, se me hace que estás confundiendo un personaje de Génesis. Matusalén o Lamec. En los tiempos de los primeros generaciones vivían hasta 900. Matusalén es el más viejo, creo, si no me equivoco, 967 años, que es el más viejo. Pero en los tiempos, eso sí. Acordémonos que después del diluvio, Dios acorta la edad de la gente. Dice, ya no será más, ahora serán cuando más, 70, 80, ¿verdad? Después del diluvio es cuando se acorta esa edad. Se cree que la gente vivía más porque en el diluvio había como un invernadero. Acuérdense que antes del diluvio no llovía. Entonces había como una cúpula que cubría la tierra, como un efecto de invernadero donde se hacen las rosas y todo eso. Había algo así y se cree que eso apoyaba para que la gente no viviera muchos años. Pero cuando se rompió eso a causa del diluvio, ¿verdad? Dios determina que los seres humanos no vivan tanta edad ya. Ahora, Moisés es mucho posterior después de eso. Después, como unos, si mal no me equivoco, unos 400 años después del diluvio. ¿Sí? Entonces, Moisés debió haber vivido cuando muchos, unos 100, 120 años, porque 40 años sale de Egipto, 40 años estuvo en el desierto cuando Dios lo llama, entonces tenía 80 años cuando regresa a Egipto para sacar a Israel. Entonces, cuando mucho vivió 100, 110 años, ¿no? Por decirlo así. ¿500 qué? ¿Vivió Moisés? No. Entonces, voy a preguntar el pastor Gómez que vivían tantos años. Sí, no, pero eran las primeras generaciones de hombres después del pecado, porque antes del pecado pues iban a vivir una eternidad, ¿verdad? Adán y Eva iban a tener a lo mejor 5.778 años y todavía iban a estar vivos, ¿no? Pero a causa del pecado entró la muerte. Pero la muerte en las primeras generaciones lograban vivir 900, 800, 700 años promedio. Por ejemplo, en la película que sacan de la Pasión de Cristo, se ve como cuando están trasladando a Jesús y todo, empiezan a hacer la maldad. No, la maldad del hombre viene desde que cayó en pecado. Es que veía en la película como está lastimando a Jesús y todo, y sacan un bebé, ¿no? Con túnica negra, y empiezan a hacer. No, esas son loqueras de los cineastas. Son loqueras de los cineastas, pero la maldad entró desde que el hombre pecó. En el hombre. Desde Adán y Eva, ¿no? Desde Adán y Eva entró en la humanidad. Adán y Eva, ¿no? Sí, Caín mató a Abel. Entonces, ya desde ahí viene. ¿Y el pecado dónde entra en el universo? A raíz de la rebelión de Satanás, ¿verdad? De Lucifer. Desde ahí empieza a entrar lo que es el pecado en el universo, en la humanidad, donde entra a través de Adán, de la desobediencia de Adán y Eva. ¿Ok? Fíjense, traje aquí un comentario de Raymond Brown, un católico romano, que dice: tienen razón cuando rechazan el concepto de algunos escritores católicos que prácticamente atribuyen el milagro a María, indicando que fue ella la que empujó a Jesús a adelantar el momento de realizar milagros. O sea, este mismo católico, ¿verdad?, exegeta, está rechazando ese detalle de que María obligó a Jesús, porque son una de las cosas que argumenta la Iglesia Católica, y aquí este mismo católico está rechazando. Se llama Raymond Brown, este exegeta católico, está diciendo no es así, el texto no dice eso, ¿sí? Entonces, cuando Jesús dice no ha llegado mi hora, no ha llegado mi manifestación, ¿verdad? Aún no ha llegado el momento de que yo esté allí. Su madre dijo a los que le servían, ¿qué les dijo la mamá? ¿Qué les dijo Jesús? Haced todo os dijere. ¿Por qué María le da esa orden a los sirvientes? Bueno, ya vimos, porque María era organizadora. Le dice eso a los sirvientes porque Jesús era un invitado que estaba llegando. Entonces imagínense una boda
donde de repente llega alguien, entra y le dice al mesero: hey, tú mueve eso de ahí y pásalo para allá, y tú mueve esto. ¿Qué va a decir el mesero? ¿Y este quién es? ¿No? Lo van a tomar de loco y no le van a hacer caso. Pero si viene uno de los organizadores de la boda y le dicen: hey, hagan todo lo que él diga, entonces los meseros dicen: ah, este tiene jefatura, entonces lo vamos a obedecer. Y es lo que María precisamente hace con los servidores, ¿verdad? Les dice: hey, hagan lo que él diga, Ah, bueno, ok, quiere decir que es alguien organizador, y ya lo iban a obedecer, ¿verdad? Por eso María hace esa mención, ¿sí? Si no, le hubiera sido difícil a Jesús que le obedecieran los sirvientes. ¿Los sirvientes eran esclavos? No. Ah, bueno. Quería ver si habían puesto atención. ¿Qué eran? Eran como meseros, como dijo Jenny. Así es, como meseros, ¿verdad? La misma palabra lo dice, los sirvientes Servían. pero no estaban en esclavitud, que ahora se llama diácono. Así es. Entonces, nosotros podemos ver, hermanos, leamos Hebreos capítulo 13, versículo 8. Hebreos capítulo 13, versículo 8. Entonces, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y Hebreos 4, 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia, hallar gracia para lo oportuno socorro. Ok, entonces, hermanos, María se acerca a Jesús porque sabía que Jesús podía tener la solución, ¿verdad? Que tenía la solución para ese detalle. Le ordena a los discípulos que vayan, a los meseros, sin una respuesta de Jesús, a que hagan todo lo que Él diga. Y aquí nos habla: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Qué pasaba con la gente que venía a Jesús? ¿Ustedes se acuerdan de alguien que haya venido a Jesús y Jesús lo haya rechazado? Jesús no rechazaba, ¿verdad? Dice, ¿qué dijo Jesús? El que a mí viene, yo no lo echo fuera. ¿Sí? Todo el que viene realmente a Jesús, Jesús no lo va a rechazar. Y es lo que sabía, como les dije en un inicio, la madre de Jesús. Lo sabía María, que Jesús era un ser misericordioso, que se movía a misericordia. Y por eso se acercó a Él. Y por eso también le dijo a los sirvientes: hagan todo lo que Él diga, sabiendo que Jesús tampoco iba a rechazar a los sirvientes, ¿verdad? Él es el mismo. Entonces, al igual nosotros, hermanos, si Jesús no cambia, nosotros podemos acercarnos confiadamente a Jesucristo, ¿verdad? Si estamos en alguna necesidad, en algún aprieto, nosotros podemos acercarnos a Jesucristo y confiar en su voluntad para la solución a lo que Él nos dé, ¿sí? Los sirvientes, ¿verdad? Les dijo: haced todo lo que Él os diga. Así nosotros, hermanos, tenemos que obedecer a Jesús, hacer todo lo que Él nos diga, todo, ¿sí? Juan capítulo 14, versículos 21 al 24, por favor. No aguanto. ¿14 qué? 14, versículos 21 al 24. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Y dijo Judas, no en Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Ahí está, ¿verdad? Entonces, hermanos, haced todo lo que Él os diga, haced todo lo que Cristo os diga. Dice Cristo: si me amas, vas a hacer todo lo que yo te digo. Gracias. El que me ama guarda mis mandamientos, ¿verdad? El que no me ama no guarda mis palabras.
Y guardar es atesorar también, es poner en valor, es llevarlas a cabo también, ¿sí? Cuando se está refiriendo en la palabra, no solo es guardar, la agarro, la meto al armario, agarro la Biblia, la meto al armario, a la caja fuerte, la cierro y la estoy guardando. No, a eso no se refiere. ¿Se refiere a qué? A meterlas acá en el corazón. Como cuando dicen que tiene su Biblia bien bonita, ¿no? Y todo el mundo, yo, entonces se ve que no la usas. Exactamente, ¿verdad? Se ve que la metes a la caja fuerte para que nadie la agarre el fin de semana. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que atesorar. Lo que está diciendo aquí realmente es atesorar. Darle ese valor que tiene la palabra de Dios. Darle ese valor que contiene, atesorarla, anhelarla, desearla y obedecerla. ¿Sí? El que guarda mis mandamientos realmente es el que me ama. Y si me aman, mi Padre y yo vendremos a Él y haremos morada con Él. Ojo, dice, no vamos a hacer, no habla de un futuro, habla de qué, de algo presente. Vamos a hacer. En la medida en que nosotros nos metemos, hermanos, en la comunión con el Señor, en la oración y meditación de su palabra y en obedecerla, vamos a ir viviendo una comunión más viva, más dinámica y más fuerte con el Señor. No puede haber una comunión que alguien diga yo tengo una comunión fuerte con el Señor cuando no tiene una vida de meditación en la palabra de Dios. No puede alguien decir yo tengo una comunión viva con el Señor cuando su vida de oración está hecha un caos. Tiene que haber una vida de meditación en la palabra de Dios. Ahí lo está diciendo el Señor. Si me aman, el fruto de que realmente me aman es que van a atesorar mi palabra. ¿Sí? La van a agarrar como el tesoro más precioso que hay. Van a indagar, se van a interesar en ella. Pregunta no para que me respondan, perdóname. No, más precioso que el oro. Más precioso que el oro. Sí. Pregunta, ¿qué tanto estamos atesorando la palabra de Dios? ¿Qué tanto la estoy meditando y leyendo diariamente? ¿Qué tanto la estoy trayendo a mi mente? ¿Verdad? Muchas veces no somos transformados en ciertas áreas de nuestra vida porque no hay meditación de la palabra de Dios. Necesitamos oración, necesitamos meditación de la palabra de Dios. Si hacemos esas dos cosas, la promesa de Jesús es: mi Padre y yo vendremos y haremos morada en esa persona. Una presencia viva del Señor, una fe viva, impactante. Dice el versículo 6 de Juan capítulo 2 de lo que estamos viendo, ¿verdad? Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros, ¿verdad? Aquí cada cántaro, hermano, a excepción del, por ejemplo, del cántaro de la mujer samaritana, no, estos cántaros contenían más agua. Estos cántaros, la palabra en griego que se está utilizando es para un cántaro de alrededor de 30 litros. Como barril. Algo así, no sé cuánto sean 30 litros, pues por acá sí, ¿no? Más o menos. Si mal no me equivoco, más o menos, ¿no? Entonces, pero a estas tinajas les cabían 2 o 3 de esos cántaros. O sea, estamos hablando de 60 a 90 litros por cada tinaja. ¿Sí? ¿Y cuántas tinajas eran? 3. Entonces estamos hablando de alrededor de ¿cuánto, hermanos? 90 litros, 90, 100. Sí, alrededor de 2. Cada uno cabía 3, ¿no? Son 30. De 2 a 3. Entonces estamos hablando de entre 180 a 270 litros. ¿Sí? 180 a 270 litros que Jesús iba a convertir en ¿qué? Vino. ¿Sí? Aquí los cántaros eran de piedra, no como decía Levítico, que eran de barro.
¿Por qué? Porque los judíos tomaron la excepción que el barro se contamina fácilmente y por eso decidieron hacerlos de piedra, ¿sí? Estos cántaros, como dice aquí la palabra, era para el rito de la purificación. ¿Qué era el rito de la purificación? Para lavarse las manos antes de comer. Recordemos que los judíos habían exagerado un poco esa parte del Señor en los mandamientos, ¿verdad? Y se lavaban las manos a cada rato, ¿verdad? Inclusive cuando Jesús va por el camino y sus discípulos empiezan a agarrar espigas de trigo para comer, ¿verdad? Y le dicen al Señor, los religiosos le dicen, ¿por qué tus discípulos están comiendo con las manos inmundas? No se las lavaron antes. Y es cuando Jesús dice, lo que entra no es lo que contamina, sino lo que sale es lo que contamina. Entonces, para eso eran esas piedras, para que se lavaran las manos, ¿verdad? Conforme al rito de la purificación, y los pies, ¿para qué? Soltar el polvo o la arenilla o el lodo que se formaba. Recordemos que las calles en ese entonces no eran pavimentadas, entonces si llovía o algo se formaba lodo y a la hora de pisarlo pues se llenaban los pies, y esa agua también servía para eso, para lavarse. Jesús decide, manda. Jesús por eso les lavó los pies, ¿no? A los discípulos, cuando Jesús lavó los pies. Así es. Por la purificación. Efectivamente. Entonces nosotros vemos, ¿verdad?, ahí lo que va a utilizar Jesús. Marcos capítulo 7, versículos 3 y 4, para ver lo que les decía. Marcos capítulo 7, versículos 3 y 4. Gracias. Sí, dime. ¿Es del tema? Si no es del tema, al final. Pero si es del tema, viene ahorita. No sé si es el tema. Entonces apúntala para que no se te olvide, y ahorita al final, please. Marcos capítulo 7, versículos 3 y 4. Porque si no, se nos van tiempo, ya son las 10. Dice, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavaban las manos, no comen, y volviendo de la plaza, si no se lavaban, no comen, y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros, y los utensilios de regar y de los de leche, y de los colores. Entonces, ¿verdad? Vieron, ahí está lo que les estaba diciendo, cómo utilizaban, exageraron, la misma palabra de Dios lo está diciendo, exageraron, llevaron más allá de lo que decía realmente la ley, ¿sí? Recordemos que en el tiempo de Jesús, los judíos ya no seguían la Torá, seguían ahora que la interpretación que habían hecho los rabinos durante todo ese tiempo de la Torá. ¿Sí? En algunas cosas lo habían exagerado a tal grado. El día de reposo, por ejemplo, no era lícito caminar más de 3 kilómetros. Si caminabas más de 3 kilómetros ya era trabajo, ya estabas en pecado mortal, ¿no? Entonces fue algo que Jesús trajo a luz y a condenación de todo eso, ¿verdad? No podías hacer ningún trabajo, no podías hacer nada, y por eso Jesús les dice, necios, si a ustedes se les cae un buey en día de reposo, bien que lo sacan, ¿verdad? Pero no dejan que un hijo de Dios sea libertado de su pecado, de su enfermedad en día de reposo. Entonces, veamos a qué nivel lo habían llevado la cúpula religiosa, los mandamientos del Señor, los habían distorsionado grandemente, ¿verdad? Y por eso estaban esas tinajas con tanta agua ahí. Entonces Jesús les dice a los discípulos, ¿verdad?, que llenaran esas tinajas, llenen esas tinajas de agua, y ellos las llenaron hasta arriba, ¿verdad?, hasta rebosar. Ahí, bueno, ahí en cuanto a llenar, ¿qué quiere decir? Bueno, una de dos, o estaban vacías, cuestión que no coincidía por la premisa de la boda, ¿verdad? Tenía que estar agua para que se lavaran las manos y eso. La otra es que vaciaron realmente, que Jesús les estaba diciendo, vacíen toda esa agua y llénenla con agua limpia. Cual sea el caso, la llenaron hasta arriba, hasta rebosar. O sea, los discípulos, los servidores, Jesús nada más fíjense que les dice, llenen esas tinajas de agua. Y ellos fueron y las llenaron, ¿hasta dónde? Hasta rebosar. O sea,
sirvientes dijeron, Él nos dijo que la llenáramos, pues nosotros lo vamos a poner hasta, porque algo va a ser, ¿no? Hasta rebosar. Y aquí, hermanos, cuando estaba viendo yo esto, Dios traía, y lo traigo ahí escrito, cuando el Señor nos pide algo en su palabra, ¿hasta dónde lo hacemos, hermanos? ¿Lo llevamos al punto exacto donde Jesús nos los dice o buscamos llevarlo más allá para darle más gloria a Él? Los sirvientes, Jesús dijo, llenen las tinajas. Los sirvientes las rebosaron. Esperaron algo más de Jesús. Sabían que Jesús, al decirle eso, algo va a hacer. Y lo llenaron hasta rebosar. Cuando Jesús nos pide algo, hermano, lo estamos haciendo así igual con ese ferviente que hicieron los sirvientes. O estamos nada más, bueno, Jesús me pidió que leyera un capítulo de la Biblia, pues leo el Salmo, no sé cuál es, el 37, o el que nada más tiene 3 versículos, y ya, Señor, ya cumplí. No lo haces por amor, sino lo haces por cumplir, ¿verdad? Y esa es la diferencia. ¿Cómo estoy haciendo las cosas ante el Señor? Vamos, estos servidores dijeron, si algo va a hacer, pues vamos a hacer más todavía de lo que Él nos pide, ¿verdad? Entonces Jesús les dice, ¿verdad? Llénenlas, y ellos las llenaron hasta rebosar. ¿Cómo están? Y la siguiente pregunta que pongo aquí. La tinaja puede representar nuestra vida, hermano. La tinaja puede representar la vida de cada uno de nosotros. ¿Cómo está nuestra tinaja? ¿Está llena de agua? El agua, ¿sabes qué representa? La palabra de Dios. El agua representa la palabra de Dios que nos limpia. ¿Cómo está de llena tu tinaja, hermano? En realidad estamos meditando en la palabra de Dios, la estás llenando hasta rebosar para que Jesús ocupe esa agua para hacer un milagro en alguien más. Eso es lo que tenemos que ponernos a meditar, hermano. Entonces Jesús les dice, sacad ahora, o sea, agarren como una cubeta, ¿verdad? Y llévenlo al maestresala. Pues el maestresala sería como el maestro de ceremonias, ¿verdad? Era alguien encargado de probar la comida y de probar el vino para ver que fuera bueno para los invitados, ¿verdad? Entonces llévenselo a él, dice, y se lo llevaron, pero ojo, saquen de esa agua y llévenselo al maestresala. ¿Dónde ocurrió el milagro? Mientras llevaban el agua al maestresala. Los sirvientes no metieron el cubo al agua transformada en vino, metieron el cubo al agua. Y Jesús les estaba diciendo, ahora, llévenla que la pruebe el maestresala. Ustedes saben, hermanos, imagínense qué sentiríamos nosotros si estuviéramos ahí sacando agua para llevársela al maestro de ceremonias y decir, pruébala. ¿A qué se estaban enfrentando esos meseros? Al ridículo, a que fueran cuestionados, a que fueran burlados, a que fueran humillados. Pero si tienes fe, pero ellos le creyeron a Jesús. sabes que va a pasar. Y en el transcurso de ese llevar, el agua se transformó en vino. Bueno, y aquí no dice que algún mesero le dijera, pero si esto es agua, o sea, no. Ninguno dijo nada, obedientemente lo llevaron y con fe. Y viene siendo la fe. Así es. Fe juntamente con obediencia, que la fe conlleva la obediencia, la verdadera fe. Ni fe, porque ellos ni sabían quién era Jesús. ¿No? Más bien ellos obedecieron la orden que él estaba dando.
se lo llevaran, como su madre le había dado la orden a ellos, que hicieran lo que él les pedía. Entonces siento que ellos, si estaban obedeciendo a Miriam, ellos lo que hicieron simplemente obedecieron, más bien que, porque yo creo que fe no tenía, porque ni siquiera se imaginaban. No, pero que no tuvieras fe, tú si vas y le dices, llévale esto, al menos van a decir, Señor, esto no es vino, es agua. Sí, esto es agua. Hubieran hablado, hubieran opinado. Sí, nadie cuestionó ahí. Señor, nadie cuestionó. Yo sí hablo de que ahí también es la confianza o la fe en Él. Decidieron depositar una confianza en el Señor. Yo sí lo veo así. O sea, dijeron, bueno, vamos a probar a ver qué pasa, ¿verdad? Y eso ya es depositar una confianza. Y esto nos habla también de nuestra vida como servidores. Si el Señor nos está pidiendo llevar, porque Él lo dice, id y predicad el Evangelio, id y haced discípulos, ¿verdad? Es lo mismo que le está diciendo a los servidores: agarren de esta agua y llévensela al maestresala para que la prueben. Nosotros, el Señor nos está diciendo: agarren de esta agua y llévenla a quien la necesita. Y que tan obedientes somos. Ay, Señor, pero ¿qué vas a hacer? Fíjense, a veces confiamos en nuestro intelecto. Señor, no soy bueno para retener las cosas. ¿Cómo voy a llevar tu palabra? Señor, la verdad es que soy nuevo. ¿Cómo voy a llevarlo? Nosotros tenemos que cumplir la ordenanza del Señor y obedecerlo. Jesús hará la obra. Yo tengo que llevar esa agua al que la necesite. En este caso tenía que pasar por el maestresala, ¿verdad? Tenía que llevarla al maestresala. Dios quiere que tengamos un corazón, hermanos, así como el de los servidores, que no cuestionemos al Señor en lo que nos está mandando a hacer, que no lo cuestionemos. Señor, te voy a, como ese que dice: Señor, te voy a seguir, pero deja que primero entierre a mi padre. Señor, te voy a seguir, pero primero deja que venda mis posiciones. Señor, te voy a seguir, pero no así como los otros. Así, te voy a seguir por temporadas. ¿Cómo la ves? Señor, no quiero. Así. Ahorita no puedo porque voy a hacer un mandado. Al rato vengo. Pero al rato. Si tengo chance, te echo la mano. Le voy a comentar una experiencia. Algo que me ha pasado no ya una, sino varias veces. Cuando me toca dar la clase de educación en la fe a los niños, la verdad, a veces no me preparan para dar clase. A veces luego sale uno tarde, me toca los viernes y ya salgo y llego a dormir. Entonces cuando me dicen, me toca la clase, y entra la madre con la superior y se sienta atrás y me va a oír la clase. Y yo en la torre, yo no tengo nada preparado. Y así, y empezamos con una oración, ¿no? Oración por la paz, es una oración de paz. Pero haz de cuenta que en ese momento me llega de lo que tengo que hablar. A veces nada más veo el título y ya con el título me voy. Pero llega un momento, porque tengo que cubrir por ejemplo 45 minutos y empiezo, y yo no sé de dónde me sale. Yo empiezo a hablar, pero ¿sabe qué me pasa? Que luego los niños se quedan así, yo no sé por qué, pero empiezo a llorar. Y se me empieza a enchinar la piel y me sale y luego se para porque me ha salido lo que luego usted ha dicho, se me ha salido lo que yo he dicho y esto es así, y se me va, pero se me suelta la lengua y los niños así, entonces me sale, no, y se para la madre, luego me hace así, ¿dónde escuchaste eso? Y digo, en lecturas bíblicas, que como ustedes y lo saben, y nada más me volteaba la madre, lo hiciste muy bien. Felicítale al pastor. Y yo me quedé, porque somos religiosos. No, se quedó sorprendido por lo que estaba yo diciendo y me dijo que tenía razón. Me dice, no, dice, felicítame al pastor. Eso me pasó ahorita luego. Me dice, pero cuando me hizo así, dije, ya me corrió. Ya hasta aquí llegué. Sí, porque me dice, no, dice, felicítame.
qué bien, dice, me dejaste sorprendida, pero es que empecé, vi el título así en el libro y empecé, y luego me empecé a acordar y yo saqué este mi libro y se me va a decir, y cuando me doy cuenta ya me fui al tema, pero sí me siento luego, se siente, cuando empiezas a la predicación, se siente algo raro en el pecho, y yo sí luego empiezo a llorar cuando lo estoy diciendo, o me empiezo a poner chinitos, se me enchina la piel, y no sé por qué, no me han pasado, sí, y te empieza, y te empieza, y te empieza, y no paras. No. Yo siempre decía, o lo admiraba, los pastores, que veo que fluye, y nunca lo había experimentado. Sí, así pasa, por eso yo a veces les digo, hermano, no lo traía, pero esto, no lo traía, pero esto. A veces sí, mientras uno está dando las cosas, el Señor va trayendo cosas a uno. Entonces uno no tiene que ver su capacidad. Créanme que, aunque ustedes a lo mejor dicen, el hermano tiene mucha capacidad, no, créanme que capacidad de retentiva nunca la he tenido. Nunca la he tenido. Pero yo no sé cómo es que, yo decía, qué bien preparado, ¿no? Pero ahorita lo experimenté, me pasó el jueves y solo. Y fíjate que las palabras Dios te las pone a los niños, ¿no? O sea, yo no sé qué necesidades tiene un niño de 12 años, pero te sale precisamente hacia ellos en la cita. Y sí me pasó, por ejemplo, 3 niños se pusieron a llorar, ¿no? Cuando estaban ahí, y un niño expresó cómo se sentía. Entonces empezaron y le pedían a Dios. Entonces tú te das cuenta que Dios te pone lo que Él necesita. Yo nunca había entendido eso. Y luego me decía, Julio le soplaba. No, pero es cierto. Sí. Yo no, o sea, no me había pasado más que 1 o 2 veces, pero sí fue algo que ahora ya comprendo en ese aspecto a los pastores. Sí, Dios va a traer, por eso es lo que les digo, si nosotros confiamos en el Señor y entendemos que Él va a actuar. Por eso Jesús dijo, cuando los lleven ante los tribunales, no piensen, no vayan pensando en el camino lo que van a decir. Dios les dará la palabra adecuada en el momento adecuado. Entonces es lo que nosotros tenemos que confiar en el Señor, como estos meseros. Fíjense, y aquí puse Mateo 5:41, dice, y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Y esto está hablando con seres humanos. Si lo que el Señor nos está pidiendo, hermano, esa carga que nos está pidiendo transportar, si para un humano la vamos a llevar más allá de lo que nos pide, para Dios no debería de ser mucho más. ¿No? Entonces, hermanos, vamos a dejarla aquí porque ya son 10:14. No quiero irme como el otro día hasta las 11. No, por mí sí, pero la situación, y confiamos en el Señor que todo el mundo, ¿verdad?, nos guarde, pero sí, la situación en el puerto está un poquito, entonces hay que ser prudentes. Pero, ojo, cuando el Señor nos envía algo, no ver la situación. Eso debemos aprender. Como David Wilkerson. ¿Alguien ha oído hablar de David Wilkerson? ¿No? David Wilkerson empezó a sentir una carga por las pandillas de Nueva York en el año 1960-65, donde las pandillas de Nueva York, ni la policía de Nueva York se metía ahí. Por eso les digo. No, peor, hermano, peor. Era algo. Me enviaron un video de anoche donde 5 mujeres están peleando aquí, están agarrando golpes. Me enviaron el video, el viernes me lo enviaron, fue para el viernes. Me enviaron el video, no, mira, ve, chécate, me dieron la dirección y todo. Así que iba a ser honesto, pero se estaba hablando de lo que hace el alcohol a veces a muchas personas, o les hace llorar, o les hace platicar, o les hace sentirse valiente. Sí, ¿no? Y era algo terrible, muertes, asaltos, era algo, la droga se movía tremendamente, estaba destruyendo la vida de los jóvenes. Y ese pastor decide meterse ahí, sin
sin guardaespaldas, solo con la Biblia en la mano. Su saco, porque él siempre vestía bien a donde fuera, porque decía, yo voy a hablar del Evangelio de Cristo, yo voy bien. Y él siempre se vestía bien porque decía, debo darle importancia también a la gente que le voy a predicar. Y decían hasta los pandilleros cuando relatan su testimonio, veíamos a un flacucho venir en traje con una Biblia en la mano y andarnos siguiendo ahí, diciéndonos y hablándonos de un Cristo, ¿verdad? Así. Y había una pandilla que empezó a relucir muy fuerte en ese tiempo, los Mau Mau, puertorriqueños, donde el jefe de los Mau Mau, ¿verdad?, tenía un teniente que era Nicky Cruz, pero decía hasta el mismo jefe de los Mau Mau, hasta yo le tengo miedo a Nicky. Y este pastor estuvo atrás de Nicky y atrás de Nicky, se ganó al líder de la banda, pero atrás de Nicky, en una de esas Nicky se voltea y le dijo, si me vuelve usted a seguir, lo voy a partir en cachitos. Y el pastor le contestó, sí Nicky, pero cada cachito de mí te va a decir que Cristo te ama. Y al final, ese joven, Nicky Cruz, que tenía varias muertes en su haber y todo, se convierte al cristianismo y se vuelve un evangelista. Ese hombre que decidió no ver su situación, sabía que corría riesgo su vida, pero sabía que Jesús lo estaba enviando a hablar el evangelio ahí. Entonces, hermanos, nosotros debemos de ver eso del Señor. Lo más seguro, y se los digo con toda seguridad, con toda certeza casi, es que esto se ponga peor, porque la Biblia dice que el mal va a ir de mal en peor, va a ir avanzando. El mundo no se va a componer, hermanos. Conforme se acerque la venida del Señor Jesucristo, el mundo va a estar peor. Pero ahí es donde debemos de confiar en el Señor. Dice, confíen, yo he vencido al mundo. Y eso no significa que el mundo no nos puede matar, que la confianza que nosotros tenemos es que tenemos una vida eterna en el Señor, y esa debe ser mi confianza, y en esa confianza yo tengo que obedecer al Señor. Hermano, se los digo en el amor, que ni una gripe ni un dolor de cabeza nos detenga, que un dolor de uña no nos detenga, que no perdamos la bendición ahorita que tenemos una bendición. ¿Qué bendición, hermanos, desearían los hermanos en Corea del Norte de estar ahorita como nosotros, escuchando la palabra de Dios así como estamos nosotros, que el mundo nos escuche, que no pueden decir nada, no nos pueden correr? ¿Qué quisieran los hermanos de Corea del Norte tener esa flexibilidad? Esa libertad, exacto, es la palabra correcta. O ese privilegio. ¿Saben lo que les cuesta a ellos si les encuentran una Biblia? Tortura y muerte. Porque primero los torturan y luego los matan. Eso les cuesta a ellos. Y sin embargo tratan de reunirse a escondidas. Lo hacen a una costa de riesgo de eso. Y nosotros aquí, porque se nos dobló la uña del dedo meñique, decimos, Señor, y no lo digo porque no vengan, hermanos, lo digo porque deben de apreciar la palabra del Señor. Debemos de apreciarla como el tesoro más grande que tenemos en esta vida, y que es lo único que nos puede ayudar a fortalecernos. ¿Para qué? Para poder resistir la corriente de este mundo. Este mundo nos va a bombardear cada vez más fuerte, hermanos, y si no estamos fuertes en la fe, no vamos a resistir. Entonces, mediten en eso, hermanos. No es una reflexión que les estoy mandando. ¿Cuánto estamos valorando la palabra del Señor? ¿Cuánto estamos valorando tener esta palabra entre nosotros y poder tener la libertad de expresarnos como lo hacemos ahorita? Dios no quiera que nos sea quitada esa libertad. Estaba oyendo en Oklahoma, creo, están queriendo autorizar una ley donde ya no se pueda orar en el nombre de Jesús.
Están queriendo autorizar esa ley en Estados Unidos. No se preocupen si empieza a generalizarse eso a nivel general, con riesgo de cárcel. Entonces, hermanos, estamos viendo esa parte.